Hola amigos, soy José Cres Rodríguez y hoy continúo con esta serie de videos titulada Conociendo Canadá. Canadá está conformada geográficamente por 10 provincias y 3 territorios. Todo esto está distribuido en 5 distintas regiones y estas son: hoy les hablaré de la provincia de la costa oeste en este nuevo capítulo. Espero que este video sea de tu agrado. La costa oeste tiene una sola provincia, la Columbia Británica. Su capital es Victoria. La Columbia Británica tiene 28 condados y 480 localidades. Geográficamente se divide en 3 regiones principales: la costa, el interior y el Lower Mainland. BC o Columbia Británica es conocida por sus majestuosas montañas y por ser la puerta de entrada al Pacífico de Canadá. El puerto de Vancouver es el más grande y concurrido de Canadá. Maneja miles de millones de dólares en bienes comercializados en todo el mundo. Las corrientes de aire cálido del Océano Pacífico dan a las costas de BC un agradable clima templado. Aproximadamente la mitad de todos los bienes producidos en BC son productos forestales como la madera, el papel de periódico, los productos de pulpa y papel. BC también es conocida por la minería, la pesca, los huertos frutales y la industria del vino. Tiene el sistema de parques más extenso de Canadá, con aproximadamente 600 parques provinciales, siendo el hogar de grandes comunidades asiáticas que han hecho que el chino y el punjabi sean los idiomas más hablados en las ciudades de esta provincia después del inglés. Columbia Británica es un paraíso para los senderistas, los esquiadores y los aventureros en general. Es uno de los mejores lugares para ver orcas en libertad. Ciudades que visitar en Columbia Británica. Victoria. Es la capital de la Columbia Británica y la segunda ciudad más poblada. Victoria se encuentra en el extremo sur, en la isla de Vancouver, a 107 kilómetros al suroeste de Vancouver. Puedes viajar en automóvil y ferry o en autobús y ferry. Este viaje dura aproximadamente 4 horas en cada sentido desde el centro de Vancouver. En Victoria puede nevar, particularmente en las áreas costeras bajas. Es extraño, pero sucede. Cuando cae la nieve, Victoria puede transformarse en un lugar mágico que vale la pena salir a explorar. Tiene abundantes parques y es conocida por sus actividades al aire libre. Lugares que visitar en Victoria. Castillo Craig the Rock es una atracción turística que recibe alrededor de 150,000 visitantes al año. Fue construido a finales del siglo XIX como la residencia familiar del acaudalado magnate del carbón Robert Dosmere y su esposa John. Está ubicado en el 1050 John Crescent, Victoria, BC. Fue designado Sitio Histórico Nacional de Canadá en 1992. Los edificios del Parlamento. Visita la sede legislativa de la Columbia Británica y podrás admirar la arquitectura neobarroca y los murales que ilustran escenas de la historia de la provincia. Siendo el atractivo turístico más famoso de Victoria, si puedes visitar este lugar al caer la noche, los edificios son iluminados por más de 3,000 luces que le dan un estilo muy pintoresco. Están ubicados en el 501 Belleville Street, Victoria, BC. Tour de avistamiento de ballenas.
Este recorrido dura entre 3 y 4 horas y es una experiencia memorable. Estos tours son guiados por expertos naturalistas quienes le enseñarán sobre los mamíferos marinos a través de sus historias. Te proporcionarán seguridad y podrás experimentar la majestuosidad de ver la vida silvestre marina en el mar de Selice. Detalles de la salida en el 812 Wharf Street, Victoria, BC. Vancouver es una ciudad muy cosmopolita y vibrante, y por eso muchísimas personas en todo el mundo quieren visitarla. Igualmente aparece siempre en los rankings de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Otra razón para que mucha gente sueñe con viajar hasta aquí. Lugares que visitar en Vancouver. Stanley Park. Este es el primer parque urbano, el más grande de Vancouver. Es un auténtico oasis verde en medio del paisaje urbano de Vancouver. Descubre kilómetros de senderos, hermosas playas, vida silvestre, excelentes lugares para comer, monumentos naturales, culturales e históricos, incluyendo el acuario más grande de Canadá. El Stanley Park está ubicado en el centro de Vancouver. Grouse Mountain es la atracción más popular de Vancouver, que recibe 1.3 millones de visitantes cada año. Puedes realizar actividades como paseos en el tranvía y el senderismo. También hay un área de hábitat de osos grizzly, una amplia selección de opciones gastronómicas, lo mejor en deportes de nieve como patinaje sobre hielo, raquetas de nieve y esquí. Ubicado en el 6400 Nancy Green Way, North Vancouver, BC. Capilano Suspension Bridge. El parque del puente colgante de Capilano es una de las atracciones turísticas más populares de Vancouver, ubicado en una selva tropical con aroma a cedro. Este puente cruza hacia altísimos árboles con pasarelas suspendidas que ofrecen vistas a 110 pies sobre el suelo del bosque y a lo largo del río Capilano. Aquí puedes vivir muchísimas aventuras en las copas de los árboles. Ubicado en el 3735 Capilano Road, North Vancouver. Whistler y Squamish. Whistler es la capital del esquí en invierno en la Columbia Británica, a menos de 400 kilómetros de Vancouver. Pero si no te gusta esquiar, puedes disfrutar de hermosos paisajes. También puedes realizar increíbles rutas de senderismo en verano. Cuando vas en el camino hacia Whistler, aprovecha para realizar una parada en el pueblo de Squamish, el cual posee aún una tradición bastante arraigada de los indios nativos. En esta zona se intenta proteger la nación Squamish y mantener un equilibrio entre las antiguas costumbres y la nueva vida que surgió después de la colonización europea. Pero además de ser interesante culturalmente, el pueblo se sitúa a orillas del río Howe Sound, un fiordo que viene desde la bahía de Vancouver, creando increíbles paisajes a lo largo de la ruta. Además, disfruta de las montañas de esta zona, ya que son realmente espectaculares. Lugares que visitar en Whistler y Squamish. Góndola Peak to Peak. Disfrutar las impresionantes vistas de 360 grados de Whistler Village, picos de montañas, lagos, glaciares y bosques. Incluye
acceso a las montañas con más de 50 kilómetros de rutas de senderismo en el verano. Es el destino soñado de los esquiadores con más de 8.100 acres de laderas cubiertas de nieve, 16 cuencas alpinas, 3 glaciares, más de 200 senderos señalizados, y si subes a la góndola especial con fondo de cristal, podrás disfrutar de una vista panorámica del bosque. Britannia Main Museum. Aquí podrás tener experiencias únicas, educativas, entretenidas y memorables. En este lugar puedes conocer la historia de la industria minera canadiense y subir a bordo del tren de la mina subterránea. Britannia, el siglo pasado, fue una mina en funcionamiento y la más grande productora de cobre. Ahora es un museo galardonado, un sitio histórico nacional. Britannia Main Museum está ubicado en el 150 Cooper Drive, Britannia Beach, Squamish, BC. Daffy Lake Provincial Park. Establecido como parque provincial en 1993, este parque se centra alrededor del pintoresco lago Daffy. Es un lugar popular para practicar piragüismo, kayak y observar la vida silvestre. En este parque puedes encontrar cabras montesas, osos grizzly, ciervos, osos negros, águilas pescadoras y garzas azules. Ubicado en Squamish, Lillooet, Columbia Británica, Canadá, a unas 3 horas en coche desde Vancouver. Kelowna. Un poco más alejado de Vancouver se encuentra Kelowna, la capital del vino de la Columbia Británica. Es la ciudad más importante del Valle de Okanagan. En Kelowna hay un inmenso lago que tiene hasta su propio monstruo de leyenda, la serpiente Ogopogo. El lago junto a los viñedos forman un paisaje muy hermoso. Lugares que visitar en Kelowna. Waterfront Park. Este parque está situado en el centro de la ciudad de Kelowna. Cuenta con amplio paseo marítimo, hermosos jardines, arte público y muchas vistas espectaculares de la ciudad. Ubicado en el 1200 Water Street, Kelowna, BC. El Visitor Center es un recurso oficial que puedes utilizar en Kelowna. El equipo que labora allí puede ayudarte con muchos servicios como hacer reservaciones de alojamiento, atracciones y recorridos, ofrecerte consejos para las visitas obligadas locales y brindarte mucha información. Además, hay disponibles artículos exclusivos como ropa, accesorios, recuerdos y artes de fabricación local, ubicado en el 238 Queensway, Kelowna, BC. Kettle Valley Railway. Puedes disfrutar de la belleza del Valle de Okanagan a bordo de este tren de vapor, donde se muestra una parte histórica de la historia de Okanagan. Este tren te transportará a conocer la ruta del vino, donde podrás disfrutar de las exuberantes vistas de los huertos, los viñedos, del lago y la tierra desde el puente Trout Creek a 238 pies sobre el suelo del cañón, ubicado en el 18404 Bathville Road, Summerland, BC. Surrey. La ciudad de Surrey es uno de los 21 municipios de Metro Vancouver en Columbia Británica. En cada uno de los 250 parques de Surrey
podrás realizar caminatas al aire libre, aprovechar las rutas para las bicicletas en la gran variedad de vías verdes y senderos naturales. Está ubicada en la parte inferior del continente, en el lado sur del río Fraser, y comparte frontera con los Estados Unidos de América. Lugares que visitar en Surrey. Peace Arch es un hermoso parque ubicado entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, donde puedes ver un monumento único como lo es el Arco de la Paz. La mitad sur del parque y el monumento son propiedad del estado de Washington y la mitad norte de la Columbia Británica. Este emblemático parque es un monumento dedicado a la paz y la serenidad, ubicado en el 98230 Surrey, BC. Crescent Beach. Disfruta de las vistas de la costa, del parque, la playa y el muelle. También hay un sendero para caminar de 5 kilómetros alrededor del parque y oportunidades excepcionales para la observación de aves. Ubicado en el 12160 Beecher Street, Surrey, BC. Bear Creek Park. Diviértete en las distintas áreas de juegos y los hermosos jardines de este parque, que está junto al Surrey Arts Center. Cuenta con una piscina al aire libre, un parque infantil y el tren en miniatura Bear Creek. También cuenta con canchas de fútbol y una pista de atletismo, ubicado en el 13750 88 Avenida Surrey, BC. Prince George es la ciudad más grande del norte de la Columbia Británica. Tiene un acceso incomparable a la recreación al aire libre que contribuye a su alta calidad de vida. Además, los ríos Fraser y Nechaco son puntos focales de un extenso sistema de parques y senderos. Hay más de 100 parques y espacios verdes que comprenden un área aproximadamente 5 veces el tamaño del Stanley Park de Vancouver. Otras atracciones incluyen 5 colinas para esquiar a 2 horas en auto desde la ciudad y muchas oportunidades para actividades al aire libre durante todo el año, desde campamentos hasta paseos con raquetas de nieve. Es el centro de servicios y suministro para una de las regiones de más rápido crecimiento del país y desempeña un papel importante en la economía y la cultura de la provincia. Lugares que visitar en Prince George. Prince George Railway Museum. El Museo Forestal y Ferroviario de Prince George se encuentra en el 850 River Road, Prince George, Columbia Británica. Su colección consta de más de 60 piezas de material rodante, 10 edificios históricos y numerosos artefactos más pequeños en un sitio de 8 acres. El museo abrió el 20 de julio de 1986. Purden Ski Village. Purden es la montaña más grande del centro de la Columbia Británica para los entusiastas del esquí y el snowboarding. Purden tiene 26 pistas, la más larga es Lakeview, cuenta con más de 2 millas de terreno. Purden Ski Village ofrece algunos de los mejores lugares para practicar esquí y snowboard. Purden está ubicado en el 3000 Purden Ski Hill Road, Fraser, Fort George, BC.
No te pierdas el video anterior donde te hablé de las provincias de la pradera. Si te gustó este nuevo video, dale me gusta, compártelo. Además, es muy importante para mí que te suscribas a este canal de YouTube José Gre Rodríguez y activa la campanita. Me despido hasta la próxima entrega.